Y cuando está allí la mujer reclamando cómo es posible, mira la casa de ella, en cambio la casa mía, eso es chiquitico, no puede ser. San Pedro le dijo, mire, lo que pasa es que nosotros aquí trabajamos con lo que usted envía mientras está en vida. Y más bien tuvimos que completarle para la casa. Hoy estamos comenzando esta serie, Tu Mejor Inversión, Tu Mejor Inversión. Así que vamos a hablar acerca de inversiones y cuando pienso en esto, pienso por ejemplo en un agricultor que podría comer el grano que ahora tiene en sus manos. Sin embargo, decide sembrarlo y trabajar en él, y de esa manera va a cosechar el grano 100 veces multiplicado o más. Y de eso se trata invertir. Hay un autor muy conocido, él es Robert Kiyosaki. Él escribe un libro que se ha convertido en un bestseller, Padre Rico, Padre Pobre, y habla acerca de esa mentalidad de riqueza, mentalidad de pobreza, y que no depende del nivel socioeconómico de las personas. Hay personas que están en un nivel socioeconómico alto y sin embargo tienen mentalidad de pobreza, y hay personas que están en un nivel socioeconómico bajo y tienen mentalidad de riqueza, y él lo explica de esta manera. Primero, los conceptos de ingreso y egreso, es decir, el dinero que recibes, el dinero que percibes, el dinero que gastas. Si lo que percibes y lo que gastas es exactamente igual, como una línea recta, lo que entra sale, tu mentalidad es la mentalidad básica de economía, del manejo de el dinero. ¿Cómo estás en eso? Eres el tipo de persona que dice, sí, mire, lo que entra, sale. Y algunos pueden justificarse y decirme, vamos, por favor, Álvaro, ahorita, ¿qué se puede hacer si entra tan poquito y hay tanto en qué gastar? Sin embargo, hay personas, créeme, que están en un nivel socioeconómico más bajo que el tuyo, es decir, con menos comodidades que tú, y sin embargo, están rindiendo el poco dinerito que les entra. Otros conceptos son los conceptos de activos y pasivos. Y yo sé que aquí hay gente que trabaja con el asunto de la administración, de la economía, con el asunto de la contaduría, y a veces tienen una forma de explicar lo que es pasivos y lo que es activo que lo confunden a uno. Robert Kiyosaki lo explica de una manera sencilla. Él dice, mira, activos es aquello que produce ingresos, es aquello que genera más ingresos, eso es un activo. Y un pasivo es aquello que te genera egresos o gastos. Así que si usted dice, voy a comprar un carro para tener más activos, pero sucede que usted usa el carro en usted mismo y ahora tiene que pagar mantenimiento y ahora tiene que pagar reparaciones, ese carro no es un activo. Ese carro se está convirtiendo en un pasivo porque le está generando gastos.
En cambio, si usted ese carro que compra lo pone al servicio de una empresa para recibir pagos por transportes realizados al personal ejecutivo, de tal manera que ahora puede cubrir los mantenimientos del vehículo y percibir un excedente, ese carro se ha convertido en un activo. Entonces, igualmente ocurre con cualquier cosa que adquirimos. Se dice, las personas que tienen mentalidad de pobreza, lo dice Robert Kiyosaki, ¿está bien? Funcionan así, lo que entra sale, los ingresos se convierten en egresos. Las personas de clase media tienen la costumbre de que los ingresos se convierten en pasivos que generan egresos y llegan al mismo sitio. Entonces, él da un ejemplo que parece ser similar en todo el mundo. Profesores universitarios. Profesores universitarios difícilmente tienen mentalidad de inversión, de emprendimiento. Generalmente el profesor universitario en cualquier país del mundo está muy bien económicamente cuando el país está bien económicamente. ¿Saben eso? Si evaluamos cómo estaban los profesores universitarios hace 20 años, ¿sabían ustedes que eran uno de los profesionales que dependían del Estado, que ganaban más dinero en toda América Latina? Pero ¿qué pasó cuando entramos en esta crisis económica que fue de picada, de picada, de picada? ¿Cómo ahora se encuentran? Es lamentable y yo pienso, es injusto, es cierto. Pero en cambio, una persona, por ejemplo, un comerciante, vamos a pensar en el chinito de la esquina. ¿Te acuerdas hace 20 años cómo comenzó? Aquel abastico que daba lástima, ¿no es cierto? Y las chancletitas con las que se sentaba ahí a atender a la gente, y la franela que estaba como para colar café. Pero ¿qué pasó en la medida del tiempo? En la medida en que él estaba convirtiendo sus ingresos en activos que generaban más ingresos. ¿Qué fue lo que fue ocurriendo? Ahora podía con eso comprar pasivos que le generaran egresos, pero podía equilibrarlos. Siempre tenía un excedente. Yo no sé si estoy clarificando o estoy confundiendo. No es tan difícil, ¿no es cierto? Evalúate, ¿dónde estás tú? ¿En qué nivel estás tú? ¿Lo que entra sale? ¿O lo que entra solo estoy invirtiéndolo en pasivos que generan egresos? Por ejemplo, cuando tuve un golpe por ahí de suerte y ahora agarré más plata y me compré un celular. ¿Se dan cuenta? Pero en cambio, el amigo tuyo que no luce tanto, él se compró una máquina para reparar calzados. Y ahora tiene un negocio de reparación del calzado que él no atiende, pero como él tiene la maquinaria, buscó gente que sabía del negocio. Y mira cómo va. Poco a poco, poco a poco. Ese es el tema de inversión en cuanto a la economía temporal, la economía del mundo que nos toca vivir. Pero mi tema hoy va mucho más allá. Quiero hablarles acerca de inversiones que van a tener un impacto eterno. Inversiones que van a tener un impacto eterno. Y hoy yo te voy a ofrecer un portafolio que aparece, que está respaldado por la palabra de Dios, por lo que Dios habla, por su consejo, acerca de diversos lugares donde podemos colocar nuestro dinero, y eso va a tener un impacto en toda tu vida. El apóstol Pablo escribe a un joven pastor, Timoteo, y en el capítulo 6, el versículo 18, dice: diles
que usen su dinero para hacer el bien. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Le está hablando un joven pastor. ¿A quién ese joven llamado Timoteo le iba a decir eso? Les pregunto. A la iglesia, a la gente que se reunía como familia espiritual, como una comunidad de fe. Pero vamos a protestarle a Pablo. ¿Está bien? Se unen a mí, por favor. Únanse a mí porque yo quiero protestarle esto a Pablo. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Pues Pablo, a mí nadie me va a decir cómo yo uso ayúdenme. Mi dinero, porque ese dinero me lo gano. Eso es. Y yo lo uso como. No sean groseros. ¿Verdad que no queremos que nadie nos diga cómo usar nuestro dinero? Porque ese me lo gano yo lo uso como quiero. Pues el apóstol Pablo sabe que los creyentes, los seguidores de Jesús, necesitan ser instruidos al respecto. Y yo entiendo, hay personas que vienen y dicen, no deberían de hablar de ese tipo de cosas en un lugar sagrado. ¿Sabes qué? Dios sabe que la manera como utilizamos nuestro dinero refleja lo que hay en lo más profundo de nosotros. La manera como uso mi dinero es una expresión externa de mi condición espiritual interna. Hay personas que piensan, no tiene nada que ver el uso del dinero con mi vida espiritual. Tiene todo que ver. Si estás usando tu dinero para sobornar a otro, si estás usando tu dinero para comprar vicios, si estás utilizando tu dinero para hacer cosas que al final van a traer destrucción a otros, si mientes para quedarte con más dinero, eso revela tu condición espiritual interna. Por eso Pablo está diciéndole a este pastor Timoteo, tienes que hablarle a la gente del tema, tienes que decirles que usen su dinero para hacer el bien, deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y aquí entonces comienza Pablo a mostrarnos un portafolio de inversiones. Si se dan cuenta, con el mismo concepto de la mentalidad de riqueza, es el mismo concepto. Deben saber dónde y cómo van a invertir su dinero si tienen mentalidad de riqueza. Pero ahora está hablando de riquezas que van más allá de esta vida. ¿Y dónde están esas inversiones? Buenas obras. Es la riqueza en buenas obras que se genera de invertir en ser generosos con los que pasan necesidad y en estar siempre dispuestos a compartir con otros. Y luego sigue diciendo, de esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Quienes invierten, hay gente que dice, no, yo lo que gano me lo echo encima. ¿Usted ha escuchado eso? Esa persona no piensa en el futuro. Esa persona no piensa que hay tiempos buenos y tiempos malos. Esa persona no piensa qué herencia va a dejar a sus hijos. Y mira cómo Pablo sigue teniendo la misma mentalidad. Está diciendo, hey, hay que pensar en el futuro, no en lo inmediato. Al hacer este tipo de inversiones para hacerte un rico en buenas obras, entonces estás acumulando tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de que puedan experimentar lo que es la vida verdadera. Está hablando de cosas eternas, porque la vida verdadera no es temporal. Porque la vida verdadera no es material, porque la vida verdadera no es solo presente. Hoy entonces vengo para ofrecerles un portafolio de inversiones.
¿Están listos para recibirlo? Es diferente a un portafolio de inversiones. Si hablas con un inversionista de alto nivel, alguien que sabe cómo ayudarte para que el dinero trabaje por ti, te va a decir que las principales inversiones a nivel internacional son invertir en metales preciosos como el oro u otros metales preciosos, invertir en tecnología o, digamos, avances de actualidad, o invertir en energía. Quienes invierten en energía hacen una buena inversión. Que debe haber equilibrio entre inversiones nacionales e inversiones internacionales, si tú te perdiste allí. Pero básicamente ellos lo que dicen es, hay un portafolio de inversiones. Veamos qué portafolios de inversiones nos presenta la Biblia. Nos presenta a Dios. Para esto que tiene que ver con colocar nuestro dinero en lo que dará una verdadera vida, en lo que dará como resultado una verdadera vida. Lo primero es el fondo del crecimiento personal y espiritual. Es la primera inversión que debemos hacer. Es que cada vez que inviertes en algo que te permite crecer en tu carácter, estás haciendo una gran inversión. Yo te pregunto, ¿cómo mejoras tu vida con tu dinero? La mejoras usando tu dinero para crecer espiritualmente. ¿Sabes? Personas que ahora usan su dinero para conocer más quién es Dios, para saber cómo relacionarse mejor con otros, cómo amar mejor aquellos que le rodean, personas que invierten su dinero en lo que significa sanar y crecer espiritualmente. Porque al fin y al cabo, todo lo que ganes aquí se va a quedar aquí. Y ¿sabes lo único que te llevarás contigo? Tu carácter, tu carácter. Mira esto, dice Proverbios 10:16, las ganancias de los justos realzan sus vidas, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Así que si tú eres una persona que camina en justicia, que significa caminar en aquello que es de acuerdo con la voluntad de Dios, si tú eres una persona que has conectado tu vida con la voluntad de Dios, tú vas a invertir en aquello que realza tu vida. Descubrir, por ejemplo, cuáles son tus capacidades que te ayudarán a servir a otros. Descubrir cuáles son tus dones que te permitirán edificar la iglesia, la familia espiritual, la comunidad de fe. Pensemos en este Proverbios, la segunda parte. Pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Yo quiero hablar solo con los hombres que están aquí, solo con hombres. Si tenemos una conversación hombre a hombre y te pregunto, en alguna etapa de tu vida, usaste tu dinero de tal manera que hoy miras atrás y dices, derroché el dinero en pecado, derroché en dineros en cosas que solo me dañaban a mí y dañaban a la gente que amaba. Levanten la mano cuántos se identifican con esa afirmación. Yo quiero que le den un aplauso a estos hombres que han levantado su mano. Valientes. Aquí hay un reconocimiento valiente. Si reconoces eso, cuando uno reconoce esta segunda parte, uno debe preguntarse, ¿y ahora estoy realmente invirtiendo en realzar mi vida, en fortalecer mi carácter, en crecer para reflejar el carácter de Cristo a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, a la familia de la fe, a la gente a mi alrededor? ¿Cómo estás en cuanto a ese fondo de inversión? Del 1 al 10, ¿cuánto te puntúas? ¿O estás siendo, digamos, tacaño contigo mismo para invertir en tu crecimiento? Vamos a un segundo fondo.
El fondo de la familia espiritual. ¿Cómo es este fondo de la familia espiritual? Es ahora invertir en otros que forman parte de tu propia familia de la fe. En otros que también son seguidores de Cristo, igual que tú. Es invertir, por ejemplo, para suplir alguna necesidad en ellos, para estimular el crecimiento en ellos y sobre todo para estimular el compañerismo entre nosotros. Voy a darles un ejemplo de eso. Hay un hombre de la iglesia, él es uno de nuestros líderes, él se llama Iván y él dirige un grupo de matrimonios adultos. Ellos me invitaron junto con mi esposa a tener un tiempo de celebración un domingo después del servicio. Y cuando fui me quedé asombrado porque él tenía un excelente lugar en su casa. Su casa no es muy grande, pero el espacio donde se reunían era un espacio fenomenal. Inclusive hasta un conjunto musical estaba allí. ¿Saben qué era? El techo de su casa. Él había reforzado el techo de su casa y había convertido el techo de su casa en una cómoda terraza donde todos podíamos reunirnos. Y luego él me dijo, ¿sabe, pastor? No era así. Pero yo pensé, debe haber un lugar donde podamos reunirnos. Voy a acondicionar mi casa para que podamos juntarnos, conectarnos, orar los unos por los otros, buscar el consejo de Dios y compartirlo entre nosotros. Rendirnos cuentas mutuamente como hermanos y matrimonios. Y aquí está la terraza de mi casa ya preparada para eso. Él hizo una tremenda inversión en el fondo de la familia espiritual. Mira lo que dice Pablo a los creyentes que vivían en Roma en Romanos capítulo 12, versículo 13. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. ¿Recuerdas este fondo? Fondo en la familia espiritual. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Es esto que ha hecho Iván. Es una persona que prepara su casa, invierte en su casa para abrir las puertas, y hospitalidad es abrir las puertas y decir bienvenidos. Yo bendigo a cada hombre y a cada mujer de la iglesia que ha abierto su casa para que adolescentes se reúnan allí para compartir, para crecer en su vida espiritual. Porque yo sé que no es fácil abrir la puerta de la casa y darle la bienvenida a adolescentes que a veces no se portan muy tranquilamente. Pero estamos invirtiendo en ellos y en su fe, en su crecimiento. ¿No es cierto? Yo bendigo a aquellos que abren las puertas de su casa para recibir a los jóvenes, porque los jóvenes se reúnen y a veces se preguntan, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde vamos a seguir estudiando la palabra? ¿Dónde vamos a orar juntos? Hay una casa y ellos mismos no tienen una casa. Requieren de que papá y mamá diga, hijo, pueden reunirse aquí. U otra persona diga, hey, vengan, reúnanse aquí. Mi casa está a la orden para ustedes. ¿Cómo estás en ese segundo fondo? ¿Qué tal contigo? ¿Sabías que esto da ganancias eternas? Un tercer fondo. Por cierto, antes de ir a ese tercer fondo, yo me pregunto, ¿por qué Dios quiere que use mi dinero para mostrar amor a otros creyentes? Si te quedan dudas, hay tres razones. Primero, es la prueba de que estás en la familia de la fe. La gente solo sabrá que estás conectado realmente con una familia espiritual cuando inviertes en ella. Lo segundo es, crea unidad. Al invertir en esto, conectas tu corazón con el otro. Al sufrir su necesidad, al darle la bienvenida en tu casa, al crear espacios de conexión con Dios y con tus hermanos. Y por otro lado, en tercer lugar, es un testimonio para los no creyentes. Yo recuerdo, teníamos aquí en la iglesia un hombre que desde joven se había convertido en un seguidor de Jesús, luego se casó, tuvo sus hijos, pero su mamá siempre fue resistente.
Pensaba que él perdía tiempo con eso. Hasta que su yerna tuvo un embarazo de alto riesgo que requirió hospitalización. Y todos los días en el hospital, la gente de su grupo de cuidado estaba allí pendiente de su hermana en la fe. Yo recuerdo una vez que fui a visitarles al hospital y esta mujer se acercó y me dijo, yo estoy desconcertada. ¿Cómo pueden amar tanto a mi hijo? ¿Cómo pueden atenderlo como si fuese su familia? Yo les dije, señora, porque él también es nuestro hermano. ¿Te das cuenta del impacto que eso tiene? Un tercer fondo de inversión, el fondo de la misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando yo extiendo mis manos, es decir, actúo para suplir una necesidad física, mental, emocional, material o espiritual de una persona. Y en este caso, se trata de personas que necesitan conocer el amor de Dios. Y cuando actúo de esa manera, es como un mensaje, es como el mensaje que dice, Dios no se ha olvidado de ti. Tenemos un grupo de hombres y mujeres aquí en la iglesia que desde hace años se dieron cuenta de la necesidad que vivían los familiares de pacientes en los hospitales cuando se quedaban a las afueras del hospital. Entonces, por ejemplo, una mujer que viene del campo, su niña tiene 15 días hospitalizada. ¿Y sabes cuánta soledad experimenta esa mamá? Quedándose en la plazoleta ahí afuera del hospital público. ¿Sabes cuánta hambre pasa? ¿Sabes cuánta intemperie puede inclusive enfermarla? ¿Sabes a veces cuántos días pasa sin comer? Y estos hombres y mujeres de aquí, gente que tú ves y te saluda afuera y que ni sabes lo que están haciendo, porque no lo hacen para ganar fama o popularidad. ¿Sabes lo que hicieron? Se reunieron y dijeron, ¿qué les parece si ponemos de nuestros recursos? Si aportamos de nuestros recursos y llevamos una comida caliente todos los viernes a la gente que está allá afuera. Y lo que hacen es increíble. Van, ofrecen la comida caliente, se sientan al lado de la persona, se interesan en su necesidad, ven en qué otra cosa pueden ayudarle, oran por ellos. Y yo estoy seguro que cada persona allí dice, Dios no se ha olvidado de mí. Eso es el fondo de la misericordia. Y saben que a través de esto muchas personas hoy se han convertido en seguidores de Jesús por el amor que les mostraron estos hombres y mujeres con un corazón generoso. Misericordia actúa. Misericordia no es lástima. Misericordia siempre es acción que suple necesidad para mostrar el amor de Dios. Veamos qué dice Proverbios 11, 24 y 25. Da con generosidad y serás más rico. ¿Dónde están los que quieren hacer buenos negocios? ¿Dónde están los que quieren invertir bien? Ahí está. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Está hablando de cosas eternas. ¿Sabe cuándo uno lo pierde todo? Cuando muere. Cuando muere. La muerte nos recuerda que todo lo vamos a dejar aquí. Todo. ¿Me ayudan a leer esto en voz alta, por favor? Versículo 24. A ver, comenzamos. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Sabes qué es contrario al amor? No es el odio, es la indiferencia. Lo contrario al amor no es el odio,
es la indiferencia. Y hay personas que pueden ver tanta necesidad a su alrededor. Y puede que un hombre, una mujer misericordiosa comiencen a invertir y a invitarles. Y viven como, ese no es mi problema. Al fin y al cabo yo tengo ya demasiados problemas. ¿Cómo? Ese es el tacaño que algún día verá que lo ha perdido todo. Seguro han escuchado ustedes aquello de la mujer que asistía a una iglesia, vamos a decir que asistía aquí. Y era una mujer empresaria. Y una hermana de la misma iglesia, hermana en la fe, era la que le ayudaba con el servicio de la casa. Así que un día la empresaria tuvo un sueño y soñó que había muerto. Y se encontró en las calles del cielo a esta otra hermana que había muerto el mismo día. Ese es el sueño. Y se abrazaron. Estaban juntas disfrutando de lo que Dios tenía para darles. Así que comenzaron a caminar en las calles de oro para buscar sus mansiones eternas. Y la primera mansión que consiguieron, una grande y hermosa mansión. En la puerta tenía el nombre de la mujer de servicio. Y entraron y miraron, estaban maravilladas. Así que la empresaria le dijo a su hermana: ayúdame a encontrar ahora mi casa. Y caminaron y por allá al final encontraron una casa pequeñita donde estaba el nombre de esta mujer empresaria. Así que ella fue a poner el reclamo. Y como en todos estos sueños, ¿a quién se le pone el reclamo en el cielo? A ver, ustedes saben, a San Pedro. Así que fueron donde San Pedro para poner el reclamo. Y cuando está allí la mujer reclamando, ¿cómo es posible? Mira la casa de ella, en cambio la casa mía, eso es chiquitico, no puede ser. San Pedro le dijo: mire, lo que pasa es que nosotros aquí trabajamos con lo que usted envía mientras está en vida. Y más bien tuvimos que completarle para la casa. Y voy a recordarles algo. Dios no se impresiona con cantidades. Se impresiona con proporciones. No puedes dar solo de lo que te sobra. ¿Sabes cuándo Dios se impresiona? Como aquella mujer viuda a la cual Cristo vio en el lugar de las ofrendas y dio las únicas 2 moneditas que tenía. Y Jesús dijo: ella ha dado más que todos, porque todos ustedes dieron de lo que les sobra, pero ella dio lo único que tenía. Eso impresiona a Jesús. La misericordia, yo entiendo, estamos en un país en crisis, pero nunca seremos tan pobres como para no ayudar al necesitado y mostrar el amor de Dios. Nunca, créemelo. Vamos al cuarto fondo de inversión. ¿Cómo están los inversionistas aquí? A ver, ¿cómo están? Ajá, tigre. Ah, sí, ya. ¿Cómo vas con eso? El siguiente fondo de inversión es fondo del evangelismo. Llevar las buenas noticias. Las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias que dicen: esto Jesús hizo por ti en la cruz. Y Él comparte hoy el poder de su resurrección para transformar tu vida. Eso es el fondo de inversión en el evangelismo. Tú dirás: ¿cómo se invierte en el evangelismo? Voy a darles un ejemplo. Tenemos algunos jóvenes aquí que han ido, por ejemplo, a instituciones deportivas, a instituciones públicas, a empresas, y se han ofrecido para dar un servicio en estas empresas al personal que dirige la empresa.
Y han tomado un material que fue diseñado por un pastor llamado John Maxwell, que ahora es la máxima autoridad en cuanto al desarrollo de liderazgo en el mundo. Y ese material es un material de 7 lecciones que se llama Más allá del éxito, donde enseña a las personas cómo crecer en lo que hacen. Y mira qué han hecho estos hombres jóvenes, estas mujeres jóvenes. Van a la empresa sin que les paguen nada, se reúnen con el personal directivo de algún departamento, les brindan un refrigerio, sacan copia a la guía de anotaciones de cada lección, se las regalan también, dedican tiempo, esfuerzo y recursos para agregar valor a sus vidas. La 7ª lección de este curso es ayudarles a darse cuenta cómo todos estos principios vienen de la Biblia y cómo finalmente no puedes obtener éxito si no tienes seguridad de vida eterna. Y les hablan acerca de la obra de Cristo y muchas personas en ese momento abren su corazón para hacer de Jesús el dueño de sus vidas, para hacerlo a Él su Salvador. Eso es, yo admiro a estos jóvenes, porque ellos han hecho una inversión en el fondo del evangelismo. Jesús cuenta una parábola en Lucas capítulo 16. Y es una parábola muy interesante, pero casi nadie la comprende, porque la verdad es difícil de interpretar. Quiero que tú la escuches a ver cómo la interpretas. Él dice, Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zancas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo voy a asegurarme de que tendré muchos amigos que me reciban en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Y el hombre contestó, le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador dijo, toma la factura, cámbiala a 1,500 litros. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 1,000 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 800 medidas. Le dijo, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, como que era uno de esos administradores públicos venezolanos. ¿Ven lo que hizo este hombre? Negoció con las deudas que esa gente tenía con su patrón. Era un pícaro deshonesto. Pero finalmente el patrón se admiró, wow, este hombre se me adelantó. Y la verdad, dice Jesús, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de luz. Voy a leerte lo que Jesús dice. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de luz. Y voy a hacerte una pregunta. ¿Eres tú un hijo de luz? ¿Sí o no? Respondan como que no les voy a hacer una trampa, tranquilos. No es una trampa. Bueno, más o menos. ¿Eres tú un hijo de luz? Sí. Jesús dice que los hijos de este mundo
son más astutos que tú. Son más astutos al manejar lo que tienen. Y esta es la conclusión de esta parábola, porque algunos se están diciendo, ¿qué será lo que quiso decir Jesús? Entonces me tengo que meter a corrupto. No. Ya hay suficientes. Aquí está la lección. Continúa Jesús en el versículo 9. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Mira, Jesús está diciendo, ya va, la lección de esta parábola tiene que ver con el hogar eterno. Está diciendo, tienes que usar tus recursos mundanos, es decir, tú tienes que utilizar los recursos que son temporales, materiales y pasajeros. Pero ¿para qué debes usarlo? ¿En qué deberías invertirlo? En beneficiar a otros para hacer amigos. Esto que hace esa gente que está llevando más allá del éxito a empresas, a instituciones, a organizaciones, y que está gastando de su dinero para dar un refrigerio, para entregar una guía, que está tomando su tiempo y sus capacidades para beneficiar a otros y hacerlos amigos. Pero que al final de todo le presentan al mejor amigo, Jesucristo. Porque si te das cuenta, mira cómo termina la lección que Jesús quiere dar. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, y te hago la pregunta, ¿cuándo las posesiones terrenales finalmente se van a acabar para todos nosotros? ¿Cuándo? Cuando muramos. De eso está hablando. Entonces, cuando las posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Mira lo que pienso. Algún día yo cruzaré el túnel y me encontraré del otro lado de esta vida. Yo sueño con que hayan algunas personas allí recibiéndome. Y que algunas de ellas extiendan su mano y me digan, Álvaro, bienvenido al hogar eterno. Quizás no sé si me recuerdes, pero tú me presentaste a Jesús. Tú me ayudaste a entender la obra de Cristo. Y gracias a Él yo estoy aquí. Pero tú lo hiciste posible. Que me den la bienvenida en el hogar eterno. Eso también es para ti. Esto también es para ti. Último fondo de inversión. El fondo de la honra a Dios. El fondo de la honra a Dios. ¿Qué significa el fondo de la honra a Dios? ¿Sabes que honra es una palabra muy fuerte que significa dar valor e importancia a otra persona? ¿Y sabes a quién se pide que honremos en primer lugar? En primer lugar, ¿a quién? A ver. Sí, es cierto, a Dios. Pero en este mundo, ¿a quién se nos pide que honremos? A los padres. Yo quiero que tú te imagines que después de todo lo que tú has hecho por tus hijos, si eres un buen papá, una buena mamá, que estoy seguro que sí, algún día tu hijo se pare delante de ti con una actitud arrogante y te diga, ¿sabes qué? Yo no te debo nada. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabes qué? Si he llegado aquí, es por mi propia cuenta y por mis esfuerzos y por mi propia capacidad. Piensen en un hombre que se ha dedicado a sus hijos, en una mujer que se dedicó a sus hijos, que sufrió trasnochos, que invirtió en ellos. Y que sus hijos le respondan de esta manera. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Dígame una palabra. Herida, mal, deshonrada. ¿Sí o no? ¿Sabes que a veces nosotros hacemos eso con Dios? ¿Cómo honro a Dios? Tomando una porción de todos mis ingresos
y dedicándolos a Él. Cuando yo tengo esto como disciplina en mi vida, yo estoy diciéndole, esa es una parte de mi agradecimiento. Estoy reconociendo que todo lo que tengo y que todo lo que puedo disfrutar viene de ti, Señor. Cuando yo tomo una porción, estoy diciéndole, Señor, con esto yo le recuerdo a mi corazón que dependo de ti, que tú eres mi proveedor y que en ti confío. Cuando yo hago esto y tomo una parte de mis ingresos y lo dedico al Señor de manera constante, no cuando me sobra. Imagínense que un hijo espere que le sobre para dar a su padre anciano. Cuando yo hago esto estoy diciéndole, Señor, lo que está en tu corazón está también en el mío. Y lo que para ti es importante también para mí. Eso se llama el fondo de la honra a Dios. ¿Cómo estás con eso? Mira lo que dice Proverbios 3, versículos 9 y 10. Dice, honra al Señor con todas tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¿Con qué lo vamos a honrar? Con nuestras riquezas y con lo mejor de todo lo que produzcamos. Por cierto, este es el concepto de primicias. Entonces Él llenará tus graneros. ¿Sabes qué es granero? Depósitos para el futuro, ¿sí o no? Y tus tinajas se desbordarán de buen vino. 5 fondos de inversión, toda una cartera. Si hablas con un experto inversionista, él dirá, no meta todos los huevos en la misma cesta, porque si la cesta se cae, se rompen todos los huevos. Y él dirá, un buen inversionista diversifica. Si tú dices, Álvaro, ¿en cuál de estos fondos debería invertir? Yo te diría, lo mejor en cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos te va a traer ganancias eternas. Cada uno de ellos te va a traer ganancias de eso que dice el Señor, verdadera vida, de eso que Pablo dice, la verdadera vida. Esta es tu mejor inversión. Esta es tu mejor inversión. Y hay una promesa. Él llenará tus graneros. Y hay una promesa. Rebosarás de buen vino. ¿Crees en esa promesa? Vamos a estar de pie. Ven conmigo, vamos a estar de pie. Querido Dios, gracias por hablar a nuestras vidas hoy. Gracias por hablar a nuestro corazón. Señor, hoy estamos dispuestos a invertir en las cosas eternas, invertir en nuestra sanidad, en nuestro crecimiento, invertir en descubrir quién eres tú, quiénes somos para ti, invertir, Señor, en desarrollar todo lo que nos has dado para bendecir a otros, para edificar nuestra familia y nuestra familia de la fe. Queremos invertir, Señor, en eso que significa la familia de la fe, en eso que representa ayudar a otro que nos acompaña en este camino, en sus necesidades, en ser hospedadores, en abrir nuestra casa para dar la bienvenida, para esos tiempos de oración compartida, de estimularnos a través del consejo de tu palabra. Queremos también invertir en misericordia, extender nuestras manos para ayudar al necesitado, no ser indiferentes. Queremos, Señor, queremos seguir invirtiendo en llevar las buenas nuevas a otros, para que otros te conozcan. Y queremos, mi Dios, seguir invirtiendo en eso que significa honrarte a ti, honrarte a ti. Gracias, gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, porque queremos que la manera como usamos nuestro dinero sea un reflejo
de nuestra fe, de nuestra profunda fe y confianza en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.